Hola a todos, hoy les voy a compartir cómo hablar a los niños del perdón. Este es un tema también muy amplio porque muchas veces involucra valores religiosos o valores muy culturales que tenemos muy como instaurados y es un tema muy difícil. Por lo general yo me doy cuenta que cuando hablamos de los niños del perdón lo hablamos como un valor muy importante que enseñarles y como una meta que hay que alcanzar siempre, ¿no? Como que siempre que hay un conflicto, la meta es llegar al perdón. Y desde ahí yo creo que nosotros tenemos como una mirada muy distorsionada de lo que es el perdón, porque creemos que es como algo que es algo bueno, que tenemos que tener como seres humanos buenos que somos, como si somos bondadosos, tenemos que perdonar. Y esto hace que los conflictos a veces desde mi punto de vista se enreden mucho más y tratemos de solucionar cosas que aún no están resueltas. Y esto tiene un impacto incluso político, ¿no? Creo que todos vemos un poco a nivel mundial lo que pasa con todo el tema del perdón y como finalmente muchas veces tratamos de llegar a un lugar que todavía no hemos llegado desde el corazón o desde lo más profundo de nosotros y es imposible de forzar. Entonces yo creo que el perdón está muy relacionado con la expresión de las emociones, la sana expresión de las emociones, con la expresión de las necesidades y con ver las cosas de una mirada amplia, mucho más allá de la víctima y del victimario, ¿no? Como de el que hizo algo malo y el que hizo algo bueno y cómo este le tiene que pedir perdón al otro, porque cuando vemos las cosas de esa manera tan polar, siempre queda una sensación como de desigualdad. Y desde mi punto de vista, otra vez, digo que me parece que no se llega realmente al perdón, sino se llega desde la superficie a una sensación ilusoria de haber resuelto un conflicto. Lo veo mucho con los niños que en el parque o no sé, en cualquier conflicto escolar, los adultos tenemos mucho afán de que pidan perdón y la forma de resolver el conflicto es ve y le pides perdón, ¿no? Al que hizo algo que agravó al otro de una manera también desde una mirada muy adulta o desde una mirada muy externa. Hay uno que hizo algo malo, hay uno que fue víctima de este que hizo algo malo y por lo tanto este le tiene que pedir perdón al otro. Y lo forzamos y le decimos ve y le pides perdón y el otro tiene que perdonar al otro y ya se acaba el conflicto y los adultos nos sentimos súper tranquilos porque ya intervenimos y ya logramos la paz del espacio. Y por lo que yo he visto y experimentado, pues nada más lejos de la realidad. No se resuelve nada, los niños realmente no quedan tranquilos, el conflicto no se resuelve y lo único que pasa es que se pospone o se lleva al siguiente recreo, ¿no? Entonces, pues lo que yo he visto que puede servir un poco más es primero entender que el perdón no es algo, como les decía acá, a lo que se llega forzadamente, sino es algo que sucede cuando hay algo que internamente se puede integrar. Tiene mucho que ver con nuestra forma de ver y de enfrentar el conflicto y nuestras ganas de que se resuelva muy rápido. Entonces, hablar de los niños del perdón, para mí, o ni siquiera los niños, también tiene que ver con nosotros, es primero poder expresar la necesidad y la emoción que hay detrás de los conflictos y detrás de los desencuentros con las otras personas. Ante una pelea, ante una situación en la que yo me sentí violentado, ante una situación en la que hubo algo que generó dolor, lo primero es poder ir hacia adentro y sentir qué es lo que me está pasando con esto. Ir al niño o la niña y preguntarle cómo te sientes con lo que pasó. Ambas partes, no solamente el niño que fue violentado. ¿Cómo te sientes con esto que pasó? Y los niños mismos van expresando sus emociones, tengo rabia, tengo tristeza, me duele, siento vergüenza, ¿no? Vamos ayudándolos a que vayan poniéndole palabras a lo que pasó con esto. Y de esa manera podemos también involucrar a la otra parte en la dimensión emocional, hacer contacto con qué fue lo que pasó. Por poner un ejemplo, un niño que le pega a otro, en lugar de saltar rápido a eso que hiciste está mal y ve y pides perdón, es primero indagar, bueno, ¿qué es lo que sientes tú cuando el otro te pega? ¿Qué fue lo que pasó en esta situación? ¿Por qué le pegaste? Porque también tenemos que indagar este niño qué fue a lo que le pasó internamente para llegar a pegar. Quizá este niño había sido ya violentado o agredido antes de otra manera que nosotros como adultos no habíamos visto, ¿no? Entonces es un poco como sacar la mirada del conflicto inmediato y conductual, ¿no? De la conducta que nosotros consideramos inadecuada, abrir un poco el foco y poder ver qué fue
desde una mirada amplia qué fue lo que pasó en el conflicto. Y ya después de que haya una expresión de qué fue lo que pasó, es invitarlos a los mismos niños a expresar más que el perdón, es cómo se sienten con lo que pasó. ¿Cómo te sientes tú de que con tu golpe ella se sienta adolorida o él se sienta con rabia? ¿No? Al hacer contacto emocional con lo que le pasa al otro con mis actos, entonces surge otra acción espontánea del niño. Puede ser que diga, me siento triste, o siento vergüenza de haber hecho eso, o tengo rabia todavía porque realmente él me pegó primero, o tú no viste que él me había gritado, y tenemos mucha más información. Y una vez ya hemos podido desenredar un poco todo esto, es decirles, bueno, ¿y qué quieren hacer con esto? Y dejar que los niños mismos sean quienes elijan cómo quieren desenredar esta situación, cómo quieren reparar sus acciones, ¿no? Y ahí salen cosas que a nosotros los adultos muchas veces creo que ni siquiera se nos habrían ocurrido. Yo he visto cosas muy, muy bonitas en esos ejercicios que los niños de repente dicen, no, le quiero dar un abrazo, o le quiero escribir una carta, o le quiero traer un dulce, o le quiero dar una flor, o le quiero decir que lo quiero, o muchas veces también, no, en este momento no quiero decirle nada, quiero estar solo, o creo que se lo merece, y es abrir espacio a que las cosas no se resuelvan en ese momento. Porque también pasa muchas veces que le decimos al otro niño, pídele perdón, el niño dice, te pido perdón, y el otro niño le dice, no, yo no te quiero perdonar. Y ahí también empezamos a entrar en un nuevo conflicto, pero si te está pidiendo perdón, tú lo tienes que perdonar. Entonces yo veo que nos enredamos un montón y los niños tampoco pueden llegar a un estado de querer perdonar al otro inmediatamente. Cuando un niño dice, no te quiero perdonar, evidentemente está claro que ese perdón no es genuino, que no tiene ganas todavía de abrirle su corazón a alguien que le hizo daño, que no está listo para darle espacio a la resolución del conflicto. Entonces yo creo que cuando damos espacio a que el conflicto dure lo que tiene que durar y a que las emociones se elaboren, ellos solos van a poder llegar a una resolución de sus propios conflictos sin que nosotros tengamos que estar interviniendo todo el tiempo y dándoles unas herramientas que no son reales para ellos, solo con nuestra intención de que ellos lo resuelvan para nosotros sentirnos bien, no de que les estamos enseñando lo correcto. Y eso creo que va directamente también hacia nosotros como adultos. Muchas veces decimos perdón sin ni siquiera sentirlo, ¿no? Solamente por salir del conflicto o por quitarnos la culpa de haber hecho algo que estaba mal. De esta manera te pido perdón, me quito la culpa de encima y te boto a ti la responsabilidad de que tú hagas algo con eso y ahora me perdones, ¿no? Como para no sentir yo esto tan fuerte que estoy sintiendo. Y desde ahí nos perdemos de ver lo que realmente está pasando detrás de esto, ¿no? Muchas veces hacemos cosas de las que no nos estamos arrepintiendo y pedimos perdón solo por quitarnos la culpa social de lo que pasó, ¿no? Y ese perdón no es un perdón que realmente resuelva nada, ¿no? Hay como una exigencia de tienes que pedir perdón porque hiciste algo muy malo, y esto va, como repito, hasta temas muy, muy amplios como políticos y sociales, públicos, que nos llevan a exigir el perdón como una medida de reparación, y si no hay una reparación genuina, no hacemos nada. Entonces, como decía, es un tema amplio y tiene un nivel de complejidad porque hay un tema también moral implícito. Desde mi punto de vista, la invitación es a no saltar al perdón inmediatamente, sino a ahondar en la exploración de la herida, del dolor, de las emociones implicadas, de ver las dos partes, de no saltar a conclusiones de el que hizo algo malo y el que hizo algo bueno, de ver mucho más allá de la conducta, ¿no? Porque muchas veces, digamos, la mala fama se la lleva la acción, el golpe, la palabra, el insulto, el empujón, la acción que rompió, pero detrás de esas acciones había un montón de agresión pasiva o de actos muy fuertes que dañaron al otro, que fueron invisibles. Entonces todo esto no es visible para el otro, no es visible para el ojo externo, y empieza a generarse un daño en la relación de aquellas dos personas involucradas en el conflicto o aquellas dos partes involucradas en el conflicto, que no son visibles y que van generando un dolor que aparentemente está resuelto, pero está lejos de estar resuelto. Y estos son conflictos, por ejemplo, en el entorno escolar se ve mucho,
que son niños que empiezan a ahondar en el conflicto y terminan muchos grados después con conflictos mucho más grandes, escalados a acciones mucho más grandes como bullying o como peleas que se llevan fuera del entorno escolar, con acciones que duelen un montón, porque se fue escalando y nos fuimos quedando con la idea de que todo estaba resuelto. Para mí, básicamente, la invitación es a expresar las emociones y a no quedarnos con la idea de que el conflicto tiene un malo y un bueno. A andar y tener como el coraje de entrar en la herida y no quedarnos en la superficie. A poder expresar mucho más un lo siento a un perdón. Porque el perdón creo que tiene mucho más que ver con algo propio. El perdón tiene que ver con una experiencia interna de sanación, cuando yo veo que aquello que me dañó en lo más profundo tiene mucho más que ver conmigo que con el otro, ¿no? Que con las acciones del otro. Es verdad que las acciones me pueden lastimar, pero cuando hay una herida tan profunda por las acciones del otro, probablemente también hay un proceso interno que yo tengo que revisar. Entonces, vuelvo a ponerlo en términos más sencillos. En una pelea de dos niños, en donde un niño le insulta al otro, le dice tonto, y este niño queda profundamente herido, invitarlo a ver que esa herida tan profunda porque el otro me diga tonto no tiene que ver con la palabra del otro solamente. Probablemente tenga que ver con la autoestima del niño, con cómo se siente, con cómo una sola palabra de otro niño puede realmente destruirlo, y cómo nosotros como adultos vamos también como echándole candela a esta situación, porque es como inmediatamente sí, estuvo muy mal que te diga tonto, tú no eres tonto, y vamos metiéndole una cantidad de cosas al conflicto en lugar de indagar, bueno, ¿qué es lo que tanto te duele que alguien te diga tonto? ¿No? ¿Y qué es lo que hace que este niño también se vincule contigo desde el conflicto todo el tiempo y todo el tiempo te esté diciendo tonto? ¿Qué ve en ti y qué es lo que le enciende a él cuando te dice tonto y tú lloras, ¿no? Entonces, es un tema profundo que no se puede resolver evidentemente en un video corto, pero para mí lo importante es como básicamente transmitir que el tema del perdón tiene que ver con una experiencia de dos o de las dos partes, con una experiencia que surge espontáneamente cuando hay algo que se sana y se resuelve internamente. No es una acción, no es algo que yo pueda fingir o algo a lo que yo pueda llegar forzado, y que es mucho mejor cuando hay un conflicto, en lugar de imponer el perdón o llevar a los niños a pedir perdón a la fuerza, es mucho mejor indagar qué hay emocionalmente y favorecer la expresión emocional para que ellos mismos lleguen a la resolución de los conflictos genuina y espontáneamente. Ayudarles a ver las consecuencias de sus actos frente al otro para que ellos mismos puedan entrar en contacto con el daño que generan sus acciones en los otros y ellos mismos llegar a una resolución. Y que como adultos soltemos un poco la idea de tener que resolver los conflictos y tener que llegar al perdón como un valor, para creer que nosotros estamos enseñando algo positivo, ¿no? Creo que tiene mucho más profundidad y digamos un impacto mucho más positivo a nivel social y a nivel de la paz, el hecho de darle espacio al conflicto y al dolor y a entrar en la profundidad del conflicto sin resolverlo, que llegar a resolverlo rápidamente para sentir que estamos enseñando unos valores, ¿no? Y que estamos enseñando a los niños a ser buenos. Bueno, creo que eso es todo por este tema. Sé que es amplio, sin embargo, como les digo, la invitación es a no quedarnos en la superficie. Nos vemos la próxima semana.